Muy buenos días, estimados usuarios. A nombre de la zona registral número 9, les damos la más cordial bienvenida a Sonar Te Capacita, un programa de inclusión que permite a la plana de funcionarios de Sonar, como registradores públicos y vocales del Tribunal Registral, ofrecer exposiciones informativas gratuitas sobre diversos temas registrales de interés general, generando así un espacio de diálogo entre los expositores y el usuario. Las conferencias informativas están dirigidas a usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y a público en general interesado por temas registrales. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia titulado Prescripción adquisitiva notarial. Para el desarrollo de esta sesión contamos con la destacada participación de la abogada Janet Hualpa Camasacari, abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría en Derecho Civil y Comercial por la misma casa de estudios. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la calificación de títulos en el registro de propiedad inmueble, así como con estudios de especialización y diplomados en Derecho Registral. Actualmente, desarrolla labores vinculadas con la calificación de títulos registrales, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad jurídica registral. Participa por segunda vez como ponente, compartiendo su experiencia y conocimientos en materia registral. Solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones según la modalidad de participación. Para el público que se encuentra de manera presencial, mantener sus celulares apagados o en modo silencioso. Las preguntas podrán formularse desde sus lugares y al finalizar la exposición, con el fin de que todos los presentes puedan escuchar las respuestas del expositor. La encuesta de satisfacción y el material de presentación podrá descargarse mediante un código QR que será proyectado al finalizar el evento. Y asimismo, por razones de seguridad, la puerta de emergencia se encuentra ubicada a su lado derecho aquí en el auditorio. Y para el público que se encuentra de manera virtual, mantener sus micrófonos silenciados por un tema de orden y acústica. Y al finalizar el evento y añadida la encuesta, se les va a compartir el material a través de un link de descarga en el chat de Zoom. La sección de preguntas se podrá realizar a través del chat y finalizada la exposición. Agradecemos la presencia de todos y los invitamos a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje diseñado especialmente para ustedes. Acto seguido, damos la bienvenida a la abogada Janet Hualpa Camatari. Adelante, doctor. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, público presente, audiencia virtual. El día de hoy, como ya lo mencionamos, voy a tocar el tema de la prescripción adquisitiva notarial. Por motivo de tiempo, vamos a ser puntuales y precisos en algunos casos y dándole principalmente los tips para que puedan presentar los títulos de manera correcta y puedan lograr la inscripción sin ser observados o tachados. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Más arriba. Más. Ahí. Allá. Ok. Entonces empezamos. Eh, a ver, sí, el marco legal aplicable. Para la prescripción adquisitiva notarial, la normativa aplicable principalmente y específicamente es la 27157 y su reglamento y la ley 27333, principalmente esta porque en su artículo 5 de la 27333, ahí tenemos prácticamente todos los ítems que debe contener nuestra solicitud de prescripción notarial. Y la directiva 013-2003 también son muy importantes. Apunten la 27333 y la directiva 013-2003. Complementariamente, tenemos la ley del notariado, la ley de asuntos no contenciosos, la 26662, el Código Civil, por supuesto, el Código Procesal Civil, en el artículo 505, eh, en el artículo 505 que precisamente nos remite la ley 27333. Entonces van ligados, ¿no? Código Procesal Civil, artículo 505. Y también los acuerdos plenarios y los precedentes de observancia obligatoria que también nos remitimos eventualmente en la calificación, ¿no? A ver, siguiente. Sí, allá, el ámbito de aplicación. Entonces, para empezar, vamos a darles por decirles el primer tip. Eh, ¿Qué inmuebles son pasibles de estar sujetos a esta prescripción notarial? No cualquier inmueble, ¿no? Porque también tenemos la prescripción judicial. Para la notarial tienen que cumplir algunos requisitos. Eh, Según la normativa, la 27157 y la 27333,
tenemos estos inmuebles, el inmueble urbano y el inmueble que se encuentre en zonificación urbana. Esto por la procedencia en sí del procedimiento notarial, ¿no? Porque si consideramos que es un predio rústico, si es un predio rústico, no va a poder seguir el procedimiento notarial. Entonces, en principio, un inmueble urbano. ¿Cómo nos damos cuenta que es un inmueble urbano? Cuando el predio en la partida ya cuenta con una habilitación urbana inscrita, una habilitación urbana de oficio, una recepción de obras ya inscrita, entonces ese predio con facilidad podemos advertir que ya es urbano, un lote, manzana, tal, voy a prescribir, se puede identificar fácilmente, ¿no? Ahora, los predios que se encuentran allá, este inmueble puede contener o no edificaciones, ¿no? Puede ser que primero declaren la prescripción y ya con posterioridad pueden declarar, regularizar su fábrica, ¿no? No es necesario que hagan los dos al mismo tiempo. Claro que en un primer momento con la 27157 estaban ligados, ¿no? La declaración de prescripción notarial con la regularización de fábrica, pero ya con la 23333 señala que es procedente la prescripción sin necesariamente, sin que se regularice la fábrica que está en el terreno, ¿no? Ahora, inmueble situado en área urbana, claro, comprende terrenos que no tengan edificación, con o sin edificaciones, ¿no? También aplican inmuebles que figuran como rústicos en el registro, pero en la municipalidad son urbanos. Ajá, ya, justo quería decir. En resumen, se pueden aplicar para inmuebles urbanos y para inmuebles que se ubican en zona de expansión urbana, ¿no? En zona de expansión urbana podríamos encontrar, por ejemplo, aquellos inmuebles que no cuentan con una inscripción de recepción de obras, solamente con una inscripción de repente, un proyecto de habilitación, y no se ha logrado la inscripción de la recepción. O a veces incluso hay partidas que contienen una parcelación semirrústica, lotización semirrústica o semiurbana, ¿no? Que antes seguían los procedimientos, pero no se llegó a concluir o de repente no lo llegaron a inscribir en el registro, pero en las partidas sí figura como parcelación, lotización. Entonces ya con el transcurrir del tiempo bueno, ya en la actualidad ya se encuentran urbanizados, lotizados, entonces esos inmuebles son los que nosotros podemos calificar en zona de expansión urbana. ¿Por qué? Porque ya, si bien una parte está urbanizada, de repente, ¿no? Ya cuentan con la recepción, estos también están en la expansión urbana. ¿Por qué? Porque ya cuentan con estudios, ¿no? Sus estudios preliminares en ese entonces, pero ya hasta el momento, pues ya se consolidó la habilitación. Entonces, al presentar en el registro, nosotros, bueno, cuando tenemos el título, nosotros verificamos, ¿no? Que efectivamente sea urbano o en expansión urbana. Pero en estos casos, cuando decimos en expansión urbana, sí vamos a pedirles que adjunten el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios o el certificado de zonificación y vías para acreditar precisamente la calidad de urbano del inmueble y darnos cuenta que en efecto procede este procedimiento de prescripción notarial. Ahora, si en el inmueble, siguiente. Claro, no se requiere inscripción previa de habilitación urbana, como lo señala, puede acreditar la calidad de urbano presentando el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Ah, no, lo hice al revés. No, acá está, justamente tenemos la jurisprudencia aplicable para acreditar que ese inmueble es urbano, nos pueden presentar el certificado de zonificación y vías o el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Ahora, ¿en qué predios no pueden ser pasibles de prescripción notarial? Por ejemplo, cuando en la partida figura como predio rústico, predio eriazo o se identifica como unidad catastral.
Entonces, en estos predios, aunque igual nos puedan presentar un certificado de zonificación y vías, igual vamos a advertirlo porque ahí señala, ¿no?, que en efecto es un predio rústico, predio agrícola, ¿no? Es más, en algunos certificados de zonificación y vías precisamente indican la calidad de agrícola o de repente, no sé, que agropecuario, usos agropecuarios, ¿no? Entonces, ese tipo de terrenos no son pasibles de una prescripción notarial, por ejemplo. Entonces, ahí, bueno, aunque igual soliciten la prescripción ante el notario, igual estas características van a ser revisadas previamente por el notario ante el cual ustedes decidan acudir, ¿no? Se aplica para inmuebles urbanos, ubicados también en zonas urbanas como las parcelaciones semirrústicas, como les estaba comentando. A ver, después. Ah, ya. Claro, aun cuando tenga, ya. Y se excluyen, acá justo como les estaba mencionando, se excluyen los predios rurales o predios rústicos, eriazos, agrícolas que son de competencia judicial. O sea, sí podría efectuar la prescripción, pero en este caso ya son de competencia judicial, no en la vía notarial. Y también se excluyen los bienes de dominio público o bienes del Estado, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, en las habilitaciones antiguas, de repente cuando no sé, a veces uno no se da cuenta, los habitantes están abandonados y de repente estas áreas destinadas a parques, a vías públicas, y no se han hecho efectivos, no han sembrado las áreas verdes, entonces de repente pueden suponer o asumir, ¿no?, que son terrenos abandonados, pero a la hora de hacer la búsqueda, ¿no?, en el registro, nos damos cuenta que esa área no es que haya sido un área abandonada, no tenga dueño, que yo puedo prescribir, sino que estas áreas podemos encontrar en el registro que forman parte de unos aportes reglamentarios y que forman parte de la habilitación urbana, pero en aportes reglamentarios y son imprescriptibles. Entonces, por ejemplo, hace poco creo que con ocasión de la vía expresa sur, ¿no?, la vía de Porquis, por ejemplo, cuando desalojaron. Las personas dijeron que han estado ahí durante mucho tiempo y probablemente pensaron que esos terrenos ya estaban abandonados, pero no, ya estaban con un planeamiento integral, de repente ya estaban destinados a ser vías. Entonces, es por ello que no, aun cuando luzca como de repente en abandono, ¿no?, o no se haya efectuado, de repente no hayan hecho trabajos de vías públicas o áreas verdes, no quiere decir que no tenga dueño ese terreno, ¿no?, sino que antes de hacer la prescripción debemos verificar si esta área forma parte de los aportes reglamentarios, porque si no, en ese caso tampoco va a proceder la prescripción. Ya, a ver. Ya. Los requisitos. Dentro de los requisitos, y esto sí ya vamos a... Lo enumera, ¿no?, en el Código Civil y la 27333 se remite, si ustedes pueden ver la 27333 en su artículo 5, lo remiten directamente al Código Civil, al 505 del Código Procesal Civil. Ya. Pero para empezar, allá, en la vía notarial, la prescripción que se sigue es la prescripción larga, de más de 10 años. En cambio, la prescripción corta, que es la de 5 años, ya tendría que verse en la vía judicial, porque aquí entra a tallar un tema de la buena fe, ¿no?, de justo título y la buena fe. Pero ya cuando hay esa problemática de quién tiene buena fe o quién tiene el mayor derecho o el mejor derecho, entonces ya en ese caso hay como una especie de contienda, litigio, ¿no? Entonces eso ya no es en el ámbito notarial donde se debe dilucidar, sino en el Poder Judicial. En ese caso, ya tendría que recurrirse al Poder Judicial para que sea el juez quien dilucide quién tiene la buena fe. En este caso, en la prescripción notarial, otro punto que debemos tener en cuenta es que debemos considerar la prescripción larga, más de 10 años de posesión, ¿no? Por eso acá lo menciono.
no se aplica el plazo de 5 años, sino más de 10 años. ¿Se pueden sumar plazos posesorios? Sí, se pueden sumar los plazos posesorios, ¿no? De repente, bueno, me han transferido a mí, yo tengo un documento, un contrato donde me han transferido mi anterior poseedor, ¿no? Y yo le sumo esos plazos posesorios según el documento que me ha transferido, que le han transferido a él, y así, ¿no? Podemos sumar los plazos posesorios y acreditar nuestra posesión mayor a 10 años ante el notario. A ver. Ya. Bueno, esto de repente ya lo han escuchado, pero hay que hacer algunas precisiones también. En la posesión, en la prescripción notarial, así igual como en la judicial, ¿no? Eh, la posesión debe ser pacífica, pública, continua y como propietario, ¿no? Pero hay algo especial en esta notarial. Por ejemplo, en la posesión pacífica, ¿no? Sin turbación alguna, sin violencia, sin litigio, que no te puedan despojar de ti, que tengas esa seguridad de que tú eres el poseedor y el propietario, ¿no? Por eso dice posesión pública de conocimiento general a la vista de la sociedad y del titular, ¿no? Que no tengas tú esa oposición del mismo titular, sino que efectivamente te haya transferido a ti o de repente le hayan transferido a su anterior poseedor y así tú puedas sumar tus plazos posesorios, ¿no? La posesión continua, si hay interrupción física, sin interrupción física legal. En todo caso, si es que si hubiera sido despojado, no debe superar el año. Tienen que haberlo restituido. Si le restituye dentro del año, entonces tampoco le afecta, ¿no? El animus domini como propietario, esto quiere decir, sin reconocer existencia de un titular distinto, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, si es que uno está poseyendo ya un terreno y el dueño de repente lo ha dejado, ¿no? Encargado. Mira, te voy a dejar mi terreno encargado, encárgate porque yo tengo un viaje urgente y se va al exterior, ¿no? Entonces, en ese caso, no es que le haya transferido su propiedad, sino que lo ha encargado, ¿no? Como guardián. Entonces ya no es el título, de repente no regresa porque le fue mejor en el extranjero, qué sé yo, ya no vuelve, ¿no? Entonces él mantiene ese título de repente, o sea, de guardián, no es que lo ha transferido como una compraventa, ¿no? Salvo que tenga un contrato donde él se despoja de su inmueble y lo transfiere a él, entonces ahí sí. Entonces ya es como, de repente tiene un contrato y le ha transferido la propiedad, en ese caso sí. Pero si le ha encargado para que cuide de su inmueble, de su terreno y atienda de repente con los servicios, ¿no? O que nadie entre, en ese caso no es no es con el título de propietario, sino que en este caso es un guardián, ¿no? O de repente es un arrendatario que al final se quedó con el inmueble, el propietario, bueno, se fue de viaje al interior, al exterior, o de repente falleció y nunca más volvió, pero ese caso, si ese arrendatario ha quedado igual como en calidad de arrendatario, ¿no? No es en calidad de propietario. Entonces, esas cositas son las que debe evaluar el notario porque la calidad en la que uno viene poseyendo el inmueble debe ser con animus domini, de propietario, ¿no? Después, haya presunción posesoria de tiempo intermedio. Por ejemplo, para nosotros acreditar esa posesión de más de 10 años, necesitamos pues algunos documentos como por ejemplo los recibos del pago de los servicios, ¿no? Y esos no es que nos acrediten a nosotros, sino van a ir al notario para que el notario verifique, ¿no? Si procede o no su solicitud de prescripción. Y en ese caso, claro, van a presentar los documentos como son los recibos de agua, los recibos de luz, ¿no? De repente, todo lo que tengan que pueda acreditar que usted, incluso fotos, algún recibo de los materiales de construcción, algo, ¿no? Entonces, todo lo que
bueno, ya estas son cosas que el notario es lo que va a evaluar para la suma de los plazos posesorios, para verificar si en efecto ustedes cuentan con los más de 10 años de posesión, ¿no? Eh, ya, eso dentro de los requisitos. A ver, siguiente. Ya. Y por ejemplo, la característica principal es, eh, eh, se aplica la norma, sí, que no hay litigio en esta prescripción. No, es la vía notarial y la más rápida, pero la posesión debe ser, como dijo una vez un notario, muy, muy pacífica. O sea, ya de por sí tienes la certeza de que te van a declarar la propiedad. ¿Por qué? Porque, porque, porque en todo caso, miren, si de repente no, tu colindante también es, digamos que es, ¿no? Un guardián o un arrendatario, ¿no? También igual no viene el propietario, pero se entera que tú, a ti, bueno, ya quieres tú solicitar la prescripción, ¿no? Entonces se entera que tú sí vas a seguir la prescripción y te van a declarar propietario y bueno, no sé, dice, pero ¿por qué a él y a mí no? Entonces yo también debería. No, estoy en desacuerdo. Presenta su posición y ya fue. O sea, en este trámite de procedimiento notarial de prescripción, apenas una persona se oponga, se acuda al notario a manifestar que no está de acuerdo o porque está interfiriendo su derecho, entonces se acaba este procedimiento y queda ya expedito el derecho del solicitante de la prescripción para acudir a la vía judicial, porque ya no es un procedimiento notarial no contencioso, sino que ya se vuelve ya litigioso, ¿no? Entonces, lo básico, o sea, lo fundamental, pienso yo, no debe haber litigio. Y ya nos han pasado varias veces, ¿no? No siempre, pero sí en la calificación, que han presentado incluso ya, o sea, ya han iniciado el procedimiento de la prescripción y está anotada su anotación preventiva. Sin embargo, a los meses viene una solicitud del mismo notario, no solicitando el levantamiento de la anotación preventiva por oposición. Y en este caso, pues concluye el procedimiento. Además, no obstante con eso, de repente el usuario piensa, no, ustedes piensan, ah, bueno, si me rechazó un notario, entonces mejor me voy a otro notario, ¿no? Entonces, es posible que lo pueden intentar, pero nosotros, si es que si ya han inscrito una vez la anotación preventiva, de todas formas nos vamos a dar cuenta de ello porque ya se ha solicitado la anotación preventiva, ya lo han levantado, y otra vez quieres inscribir la anotación preventiva. ¿Pero por qué? Si la normativa dice que apenas haya oposición, entonces ese procedimiento ya no es notarial, sino ya lo tiene que ver en la vía judicial, ¿no? Entonces, eso también es un punto clave que deben tener en cuenta, ¿no? Como señala ahí en el artículo 5G de la 27333, si existe oposición, en este supuesto el solicitante tiene expedito su derecho para demandar la declaración de propiedad en sede judicial o recurrir a la vía arbitral de ser el caso. A ver, siguiente. Ya. Por ejemplo, esto de la competencia notarial es ¿ante qué notario debo acudir, no? Si el inmueble eh, se encuentra de repente, no sé, si se encuentra en alguno de los distritos de Lima, por ejemplo, el inmueble de La Molina, ¿no? Un inmueble de La Molina y el notario es acá de Jesús María, sí, procede la prescripción porque el ámbito de competencia es provincial y el inmueble que se encuentra en La Molina, pues está en la provincia de Lima, ¿no? Y el notario que tiene acá su oficina en Jesús María es de la provincia de Lima. Ahora, si fuera un notario del Callao, y usted quiere prescribir un inmueble de acá de Jesús María, entonces ya no puede porque es una competencia que si usted va al notario, pues el notario del Callao no tiene competencia sobre los inmuebles que son de la provincia de Lima, ¿no? Básicamente eso es en el tema de la competencia notarial, es una competencia provincial.
No procede la prescripción entre copropietarios. Inmuebles del Estado son imprescriptibles también, ¿no? Los aportes reglamentarios, como ya les mencioné. Y en el caso que sean vías públicas, ya no procede en el caso de las vías públicas, pues, ¿no? Sobre bienes privados del Estado tampoco. Por ejemplo, en esto de la ley 2618, no procede la prescripción en bienes públicos y privados del Estado, pero hace ya unos años, creo que antes de esta norma, en las municipalidades de, por ejemplo, de San Bartolo, ya habían transferido, hay predios que nos presentan, ¿no? De la Municipalidad de San Bartolo, pero ya esta prescripción pues ha sido ya desde antes, parece que antes de que saliera esta norma ya tenían la posesión por más de 10 años. Entonces, en ese caso, pues, según lo que el notario evalúe, ¿no? Es de competencia notarial. Si ya adquirió la prescripción por más de 10 años y ya cumplió, entonces nos presentan a veces la prescripción respecto de un lote, por ejemplo, lo que recuerdo es del casco urbano de San Bartolo, que también hemos tenido prescripciones, ¿no? Y en ese sentido, pues no hay oposición, porque ya han transferido los de la Municipalidad de San Bartolo, han transferido la titularidad ya a los que están, a los poseedores de los lotes, ¿no? En este caso, por ejemplo, no hay litigio, no hay contienda, pero en caso si usted desea prescribir un área de terreno que forma parte de los aportes reglamentarios, usted, claro, uno no se da cuenta porque no están las áreas verdes o de repente todavía no está construida la vía pública, ¿no? Pero cuando uno revisa en el registro, ahí sí ya figura, ¿no? Uno se da cuenta ahí que registralmente pues forma parte de los aportes, en este caso no va a poder prescribirlos, ¿no? Allá, el procedimiento notarial. Ahora, una vez que tenemos eso, ¿no? Que ya sabemos que nuestro inmueble, para acudir a esta vía notarial, tiene que ser un predio urbano o en zona urbana, que no tiene que haber ningún tipo de contienda ni de litigio, entonces mi inmueble ya puede ser pasible de una prescripción notarial. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer cuando voy al notario? Entonces el notario nos va a hacer presentar nuestra solicitud de prescripción. Nuestra solicitud de prescripción debe ser firmada por todos los solicitantes, ¿no? Por ejemplo, si solo yo, bueno, solo yo firmaré con mis testigos, ¿no? Si es una sociedad conyugal, pues la sociedad conyugal, los dos se identifican con su DNI y su estado civil, ¿no? Y firman al final de la solicitud ellos y los 3 testigos mínimo o un máximo de 6 testigos mayores de 25 años. Son ellos los que tienen que firmar la solicitud. Ahora, si son varios, también igual todos tienen que firmar, salvo que intervengan por representante. Si es un apoderado, que también puede ser, pero en ese caso deben indicar la partida donde constan las facultades, ¿no? Indicar dónde constan las facultades para poder verificar si efectivamente tienen facultades de representarlo, ¿no? En este procedimiento de prescripción notarial. La solicitud tiene que ser firmada por estos solicitantes y también con la autorización del abogado, necesariamente. Y ofrecer los testigos, que como ya les mencioné, en este caso nos podemos remitir al artículo 5b de la 27333, donde señala que es un mínimo de 3 testigos y un máximo de 6 mayores de 25 años, ¿no? Ahora, hace tiempo vimos un caso donde ya éramos, creo, muy minuciosos en la calificación, hasta el DNI revisamos y nos dimos cuenta que un testigo era menor de 25 años, ¿no? Bueno, en este caso le observamos, aunque eso es ya de competencia del notario, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que la norma dice mayores de 25 años, ¿no? Así que, aun cuando es de competencia notarial, en esos casos, pues, sí, esa es una responsabilidad notarial. En este caso, si lo advertimos, igual le vamos a poner en la esquela de observación,
pero, y si no, en todo caso, eso ya hay reiterada jurisprudencia que es de competencia notarial, es una responsabilidad del notario. Los colindantes también debemos indicar a los colindantes eh, por el lado derecho, frente, fondo, todos los colindantes, ¿no? Los domicilios con la finalidad de notificarlos. También, y lo principal, es el titular registral. Deben indicar, cuando es un solo titular, no hay ningún problema, ¿no? El problema es cuando son muchos, es un terreno grande y hay muchos copropietarios, ¿no? En ese caso, si va a prescribir, de todas formas tiene que mencionar a todos los copropietarios. ¿Por qué? Porque en este caso la copropiedad es, pues, una copropiedad de uno es propietario de una alícuota, ¿no? No se sabe qué parte de ese terreno le va a corresponder a cada copropietario. Entonces, todos deben ser notificados porque todos son propietarios. En este caso de la copropiedad, bueno, ahí nos han presentado solicitudes donde tienen unas 2, 3 hojas de puros titulares registrales, ¿no? Entonces, necesariamente lo tienen que hacer, presentar la relación de los titulares registrales que están inscritos en la partida. Todos los que figuran en la partida deben ser los emplazados. Ahora, si la persona, de repente, digamos que la persona que está como titular falleció, ya tenemos reiterada jurisprudencia que nosotros verificamos la identidad del titular registral que figura en su solicitud con el que consta en la partida, ¿no? Pero a nosotros eso nos basta, pero en la realidad, esta situación va a ser evaluada por el notario si en caso el titular ha fallecido. Entonces, en esos casos, el notario lo que hace es, y me parece, y creo que está bien, en la solicitud indicar que el titular ha fallecido y, bueno, en la labor del notario está también verificar si está inscrita la sucesión o de repente sabe él que ya hay una sucesión, entonces menciona en la solicitud, pero tales personas son los herederos de esta persona, de este titular que ha fallecido. Y en caso sepa su dirección, su domicilio, lo señalan también en la solicitud, ¿no? Señalan, estos son los herederos de la titular que ha fallecido y el domicilio. En caso no conozcan el domicilio, también lo señalan en la solicitud. Desconocemos el domicilio aun cuando hemos agotado los medios, y solicitamos pues que se notifique mediante edictos, ¿no? Como lo señala el Código Procesal Civil para este caso, ¿no? Después, allá, en la solicitud también debe precisar el tiempo. Ahí van a precisar, sí, van a hacer un pequeño, por lo general las solicitudes contienen un pequeño relato de cómo adquirieron la posesión, ¿no? Y cómo se le transfirieron y le fueron transfiriendo. O en todo caso, si él mismo ya tiene más de 10 años, pues él dirá, ¿no? Desde tal fecha, ¿no? Que me transfirió el titular. Y se precisa ahí el tiempo, la forma en que adquirió la posesión, indicar si es la totalidad del predio o es una parte. Ahí también, por ejemplo, ¿no? Lo más fácil y sencillo es que se solicite la prescripción de todo un inmueble, de todo un terreno. ¿Por qué? Porque ahí uno dice, ¿no? Yo solicito la prescripción de un predio de 100 metros cuadrados o 200 metros cuadrados y es exactamente lo que figura en la partida, con los linderos y medidas perimétricas que figuran en la partida número tal. No hay ningún problema en este caso porque guarda identidad entre mi solicitud y la partida, ¿no? Si yo quiero prescribir la totalidad del inmueble, entonces no hay ningún inconveniente. Pero el problema viene cuando deseo prescribir solo una parte del predio, ¿no? Porque en este caso, la diferencia es que si es todo el inmueble, ya no presento planos, ni memoria, ni nada. Solamente mi solicitud y si quiero inscribir la anotación preventiva, solamente la copia legalizada de mi solicitud y el oficio notarial, ¿no? Pero si yo deseo prescribir un área
¿no? Solamente una parte respecto a esos terrenos matrices, grandes extensiones de área, ¿no? Y solamente quiero prescribir los 100 metros. Entonces, en este caso, ya voy a describir con mayor diligencia el área que yo deseo prescribir y también los linderos y medidas perimétricas de este terreno. Por lo general, no son así tan fácil, ¿no? 10 por 10 o 10 por 20, ¿no? No es así tan fácil y sencillo, sino que en algunos casos tienen pues líneas, ¿no? Sinuosas, ¿no? Entonces, en esos casos, necesariamente debemos presentar nuestros planos con las coordenadas UTM y la memoria descriptiva, el plano de ubicación perimétrico y la memoria descriptiva para que lo podamos enviar a evaluación con los ingenieros de catastro, a ver si es que el área que nosotros vamos a prescribir afecta o no a otros predios colindantes, partidas inscritas o terceros inscritos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que se pueda determinar un remanente, pues debemos graficar en nuestro plano también el área remanente. Probablemente para la anotación preventiva no necesariamente debemos indicar el remanente, pero ya en el caso ya cuando presenten la escritura pública, ¿no? Donde se declare por fin la prescripción, ahí sí necesariamente deben indicar cuál es el área remanente. Sin embargo, hay una excepción, por ejemplo, cuando son estas extensiones de terreno, por lo general no se pueden determinar con exactitud cuál es el área remanente. Entonces, en ese caso, se pueden acoger a la cuarta disposición final, donde señala que si es que no es posible determinar el área remanente, no es necesaria la presentación de este plano del área remanente. Y eso, si usted se acoge a esa cuarta disposición complementaria y final, entonces nosotros enviamos a Catastro y Catastro nos va a señalar si efectivamente se puede o no se puede determinar el remanente. Entonces, es Catastro en este caso quien determina si es que va usted a presentar o no el remanente. Por lo general, no se puede determinar porque esas grandes extensiones de terreno han venido independizándose, ¿no? Y sin dejar remanente, ¿no? Si es un terreno regular, probablemente sí se pueda determinar. De repente, si es un lote y usted quiere prescribir la mitad, pues ahí sí se puede determinar. Si de repente son 200 metros de un lotecito, entonces en ese caso sí se puede determinar, ¿no? Entonces, hay situaciones distintas, cada uno hay que tomarlos según el caso, ¿no? Y la documentación técnica que vaya a presentar al notario o igual, porque la que presenta al notario igual lo va a presentar al registro, ¿no? Debe ser suscrita por un ingeniero, un profesional técnico o por la municipalidad, cualquiera de los dos. Ya, esto es un poco para que tengan en cuenta lo que van a presentar en el ámbito notarial. Claro que ese certificado municipal de posesión, recibos de pago, eso lo que les estaba mencionando, estos documentos más que nada van para el notario y esos documentos por lo general están a criterio del notario, como es él quien va a realizar la prescripción. Él les va a pedir los documentos que necesiten, según el predio de que se trate, ¿no? Aquí, bueno, registros no se encarga de ir a verificar in situ, a ver si de verdad usted está en posesión del inmueble. No, porque en registros solamente nos van a llegar las solicitudes de anotación preventiva o si no las inscripciones definitivas de prescripción. No es que nosotros vayamos a verificarlo si de verdad el notario ha pegado el cartelón de prescripción. No, no, nosotros, eso no es competencia de registros. Nosotros verificamos la adecuación del título que nos presentan con lo que consta en la partida registral. Y el procedimiento notarial, pues es netamente competencia del notario. Es él quien va a verificar todos estos requisitos antes de iniciar la prescripción. Aún así, igual, ¿no?
Aún así, hay algunos casos que, por ejemplo, nos presentan como de predios rústicos y no procede la prescripción, ¿no? Digamos. Pero ese caso, por ejemplo, ya debe verlo el notario, ¿no? Para ver si acepta o no su solicitud de prescripción, porque es él quien va a hacer el estudio de su caso, ¿no? Ya. Solicitud, admisión, ya una vez que admiten, ¿no? Su solicitud ante el notario, ¿no? Porque el notario le da el visto bueno, entonces puede usted anotar preventivamente en registros públicos, como ya lo mencioné, me parece. Para la anotación preventiva, los documentos que se encuentran en el 138 del registro del reglamento de predios, que son el oficio notarial y la copia legalizada de la solicitud. Ahí, en ese caso, si es respecto de un área, solamente de un área, entonces en ese caso presentar además los planos, que también con la misma formalidad, copia legalizada de los planos, ¿no? Por el notario y, bueno, el oficio, ¿no? Ahora, no es necesario que anoten preventivamente la prescripción. O sea, puede presentar de frente la prescripción en la escritura pública, ¿no? Puede presentarlo. O en todo caso, si usted quiere, no sé, pues como de repente hay muchas independizaciones ahí en el predio matriz, en la partida grandota, entonces quiere ganar prioridad, bueno, puede igual anotarlo preventivamente, ¿no? Es facultad ya del usuario. Puede o no presentar. Ya, y una vez que se hacen bueno, esta anotación preventiva, ya se realizan las notificaciones al titular, al colindante, los testigos, ¿no? Y se pega el cartel en el inmueble, se hacen las publicaciones en los diarios, que son bueno, son 3 publicaciones en 2 diarios, ¿no? El diario oficial eh, de mayor circulación, ¿no? Acta de presencia, se comprueba la posesión pública, pacífica, claro, eso como ya es de competencia notarial, es el notario el que se acerca, va, realiza el acta de presencia, el levantamiento, ¿no? De quienes se encontraron en el predio, si encontró algún colindante, si le tomó la declaración de los testigos, si los testigos son los mismos colindantes que pueden ser, ¿no? También, si encontró a los colindantes o los testigos, no se le toma la declaración. Ah, ya. Esos son los requisitos de los testigos, pero esto creo que ya lo mencioné antes. No es necesario que sean colindantes, sí puede ser, como no también. Eh, sí deben firmar la solicitud y, ya, los datos de identificación, domicilio, vínculos y prohibiciones. Allá, esto es lo que les he mencionado que allá. En este procedimiento, usualmente, pues durará como entre 3 a 6 meses, ¿no? Pero dentro de todo este trámite, en cualquier momento se puede presentar una oposición, ¿no? Como les decía. Así que tienen 25, dentro de los 25 días hábiles desde la última publicación en los diarios, entonces ya se puede declarar la prescripción. Cualquier persona está legitimada a presentar oposición. No se requiere fundamento alguno, como le decía. O sea, no es que ya apenas digan no estoy de acuerdo, un tercero, ya fue ya. El notario no evalúa ello, simplemente da por concluido el proceso. Se comunica al solicitante, al colegio de notarios y no se envía el expediente al Poder Judicial, sino que queda expedito el derecho del solicitante de presentar su demanda. La oposición es de forma verbal y escrita. Ya, una vez que ya tengamos nuestros documentos, ¿no? La solicitud, sí se realizan estas publicaciones en los diarios. Ahora, en las publicaciones en los diarios también debe indicar, ¿no? Cuando nos traen la escritura pública y lo insertan en la escritura pública las publicaciones en los diarios, también deben indicar el titular al que han considerado, ¿no? Y este debe coincidir con lo que está en la partida. Y deben indicar también el área que van a prescribir, así como también es el titular registral, el área, y quiénes son los solicitantes, ¿no?
para que nosotros también podamos verificar entre la publicación y la solicitud y con la partida registral, ¿no? Porque hay casos en los que de repente en la solicitud dice un área y en la publicación dice otra área. Y entonces, ¿cuál es el área en realidad que está prescribiendo, no? Entonces, en ese caso, al haber discrepancia, se le va a observar, porque ¿cómo es que están prescribiendo, o sea, y me indica otra área en las publicaciones, pero su solicitud tiene otra área? Y en la prescripción, al final, cuando el notario declara la prescripción, también a veces consideran el que está en la solicitud, pero la indicación del diario dice otra área. Hace poco, bueno, me tocó una solicitud así, bueno, le hemos tenido que observar, ¿no? Porque hay una discrepancia ahí. En todo caso, si es que en el transcurso del procedimiento han evaluado físicamente el inmueble, ¿no? Entonces ya con ocasión de ello es posible que puedan presentar una aclaración a su solicitud indicando cuál es el área correcta luego del levantamiento que han hecho, ¿no? Entonces ya con eso, y de repente lo pueden insertar o incluso en la misma declaración del notario, ¿no? Al hacer todos sus considerandos para la declaración de prescripción, entonces ya nosotros, como es la declaración del notario, vamos a considerar que efectivamente han variado el área en relación a su solicitud y con la declaración final, ¿no? Debe guardar concordancia. Ahora, al momento de declarar la prescripción en la parte final de la escritura pública, el notario, por ejemplo, a veces cuando es una sola persona no hay problema, ¿no? Es soltera, pero en el caso de que sean casados, pues debe indicar que si lo adquieren en calidad social o de bien propio, ¿no? Porque eso también está o se encuentra dentro del ámbito notarial. De repente, no sé, porque hay casos en los que están casados y al final dicen que no, que lo han adquirido, pero eso ya según evaluación del notario, ¿no? Que lo han adquirido en calidad de bien propio de cada uno, ¿no? Entonces, esas es porque el inmueble que es, a ver, creo que está en la siguiente diapositiva. Declaración de precisión, ahí está, sí, escritura pública, ¿no? En la escritura pública, como les decía, contiene el inserto de la solicitud, el acta de presencia, de la solicitud que hemos estado señalando qué es lo que debe contener, todo eso va igual en la escritura pública, el acta de presencia, la declaración de testigos, el inserto de las publicaciones y demás instrumentos que el notario considere conveniente. Ahora, para recordar que en la escritura pública, si es que el área prescrita es de una parte nada más, entonces ahí sí debe precisar el área remanente, salvo que se acoja a la cuarta disposición complementaria y señalen que no se puede determinar el área remanente. Entonces ahí ya, bueno, lo enviaremos a Catastro a ver si efectivamente no se puede determinar el remanente y si nos confirman, entonces no le pedimos los planos del área remanente. Debe ser suscrita por los solicitantes, no es necesario que firmen los solicitantes o testigos, pero ojo, esto es en el caso de la escritura pública, porque en la solicitud sí deben firmarlo todos. También debe tener la declaración específica del propietario, justamente esto era lo que le estaba precisando, debe tener la declaración específica del propietario respecto de la adquisición de la propiedad. Sí, de ser el caso se acompañan los planos y la memoria. Ah, ya. No sé, ya, por ejemplo, tenemos la directiva 013, que esto es para la anotación preventiva, dice que no procede si es que no se encuentra inmatriculado, no está inscrito, ¿no? Si la prescripción es de una parte, es posible independizar el área prescrita. Eso también lo precisamos porque antes, cuando ya decían la prescripción de una parte del área, pero como era de una parte, entonces de repente les pedían unos documentos adicionales para la independización, no como los documentos como resolución municipal de repente para independizar el inmueble, pero no es necesario. La prescripción de una parte hace posible que el área
prescrita se pueda independizar sin necesidad de algún documento administrativo adicional, ¿no? Y la oposición origina que el notario levante la anotación preventiva. Allá. Vamos a tener algunos precedentes de observancia obligatoria que nosotros aplicamos para que lo puedan tener presente. Eh, Resulta procedente la ejecución de la prescripción adquisitiva respecto de terrenos que cuenten con edificaciones, aun cuando la edificación no haya sido materia de un procedimiento de regularización. Como les estaba comentando, no es necesario que declaren la fábrica, ¿no? Conjuntamente con la declaración de prescripción notarial, ¿no? Lo pueden regularizar después, aunque igual en la solicitud de prescripción es posible que lo describan, ¿no? El inmueble a prescribir como para dejar constancia, ¿no? Cuenta con una edificación de un piso, dos pisos, ¿no? Cuenta con estos ambientes, ¿no? Es posible, sí, también lo han presentado así, pero no es necesario que lo regularicen. Si no lo han regularizado, pues todavía no tienen la prescripción inscrita, o sea, no está inscrito a su nombre, ¿no? También, y bueno, en este caso también pueden prescribir notarialmente igual locales comerciales o un departamento, ¿no? Creo que eso no lo había mencionado, pero sí, que de repente pueden estar sujetos a régimen. Si es de repente un local comercial, un departamento, que sí, también vienen esas solicitudes de prescripción de departamentos, de una sección inmobiliaria independizada que cuenta con régimen, también es factible que sea es pasible de prescripción notarial, ¿no? Pero siempre que no exista litigio, ¿no? Que estén de acuerdo sus colindantes y no se puedan oponer. Aquí tenemos el emplazamiento del titular registral en los procedimientos de prescripción, ¿no? Se encuentra, esto como les decía ya es un precedente de observancia obligatoria y no es, tiene necesariamente que coincidir el titular que usted consigne en su solicitud debe coincidir con el que está en registros públicos, en la partida que nosotros revisamos, ¿no? Si fuera, como les he mencionado, si fuera uno solo, pues no hay problema, pero el problema es cuando hay un montón de titulares, ¿no? En ese caso, pues hay que ser cuidadosos para indicar de todas formas la totalidad de los titulares registrales, ¿no? Eh, Como nos dice, se encuentra dentro del ámbito de calificación registral del título que contiene la declaración de adquisición de la propiedad, la evaluación de la adecuación del título presentado en los asientos registrales, lo cual implica verificar que el proceso judicial o el procedimiento notarial se haya seguido contra el titular registral de dominio cuando el predio se encuentre inscrito. Y acá, como les digo, bastará constatar que el referido titular aparezca como demandado o emplazado en el proceso respectivo. Básicamente, eso, ya, este, por lo general por ejemplo, ocurre el caso que cuando son partidas extensas, hay numerosos copropietarios, entonces, como hay transferencias de repente, entonces para ganar la prioridad hacen la anotación preventiva, porque cuando anotan preventivamente esta solicitud, entonces los emplazados que se va a considerar son hasta donde está inscrita la anotación preventiva. ¿No? Entonces, porque si no lo anota, yo creo que es recomendable en ese caso, ¿no? Creo que cuando es numerosos titulares y van transfiriéndose acciones y derechos, ¿no? Entonces se va a hacer como una lista interminable de copropietarios. Entonces, para ganar la prioridad, se puede anotar preventivamente su solicitud de prescripción para que se le cuente la titularidad de los propietarios hasta la fecha en que usted logró inscribir la anotación preventiva, ¿no? Y ya después, bueno, ya los que vienen después ya han considerado pues la existencia de su solicitud de prescripción, ¿no? Por lo mismo que usted ya logró la inscripción de la anotación preventiva, ¿no? Se consideran los propietarios hasta esa fecha, ¿no? En que usted anotó preventivamente. Para eso es que en algunos casos se inscriben preventivamente, ¿no? Ya. Ya, esa es una precisión. A ver.
Tratándose de predios de propiedad del Estado, deberá constar en el acta notarial el emplazamiento a la entidad estatal correspondiente. Ajá, por ejemplo, en este caso, es una precisión, dice, tratándose de predios de propiedad del Estado, deberá constar en el acta notarial el emplazamiento a la entidad estatal correspondiente. En este supuesto, será suficiente que el notario deje constancia en el acta que ha cumplido con las formalidades de la notificación personal, ¿no? En este caso, por ejemplo, como les decía, en el caso que nos viene del casco urbano de San Bartolo, algunas partidas están Municipalidad de San Bartolo, ¿no? Entonces, pero en ese caso de todas formas, tiene que constar en la solicitud, pues, que ha notificado precisamente a la Municipalidad de San Bartolo. Pero en estos casos es porque ya concluyó, o sea, ya pasaron más de los 10 años de la posesión y en efecto no va a haber oposición de la municipalidad o del Estado porque ya transfirieron ese inmueble. Ahora, si usted va a querer prescribir un inmueble que de repente piensa que está abandonado, pero es parte de un de área de vías o de parques, eh, igual y presenta su solicitud y notifican a la SBS igual y se va a oponer, ¿no? Entonces, no, primero tiene que hacer un estudio de en qué área se encuentra ese terreno que usted está poseyendo para ver si es factible de la prescripción, ¿no? Y bueno, en este caso han precisado eso precisamente porque hay casos en que la municipalidad, sobre todo, yo le menciono de San Bartolo porque sí hay casos de la municipalidad de San Bartolo que han transferido y nos traen esas solicitudes y efectivamente han emplazado pues a esa entidad, ¿no? No hay oposición, sigue su curso regular y le declaran la propiedad. Pero si es en caso de área de vías, como ya les he mencionado, pues de todas formas el Estado es pues el que se va a oponer, ¿no? De repente está muy, muy colindante a una zona ribereña, zona de ríos, ¿no? O sea, hay zonas donde no se pueden prescribir, entonces ahí, de todas formas, nosotros, según nuestras bases, según lo que tenemos inscrito en el registro, según nuestras bases gráficas también, si nos presentan los planos, vamos a verificar si se encuentran en zona de ribera de ríos, que eso también lo pueden verificar en catastro, ¿no? Nos vamos a dar cuenta y le vamos a trasladar la observación para que, bueno, para que primero que ver si es que, como les decía, lo primero, si se trata de una zona urbana o de expansión urbana, ¿no? Porque a veces cuando está en zona de ríos puede ser que sea un terreno agrícola, ¿no? Esas cositas, pero eso es en un primer punto, ¿no? Antes de que pueda tramitar su prescripción para ver si procede o no procede. Ah, ya, eso justo le decía, creo que me quedó limitada. Carácter social del bien adquirido por prescripción por uno solo de los cónyuges. Los bienes adquiridos por prescripción adquisitiva durante la vigencia de las sociedades gananciales se presumen sociales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si acude en la sociedad conyugal, pues el notario, al declarar la prescripción, se presume que lo ha adquirido en calidad de bien social, ¿no? O sea, lo ha declarado en calidad de bien social. Si es de otra forma, ¿no? De repente hay, no sé, una inscripción de separación de, separación de patrimonios, ¿no? Entonces, eso lo tiene que indicar el notario, porque ya se encuentra dentro de la facultad del notario declarar esta prescripción según lo que él ha estudiado, ha visto, ha seguido el procedimiento, si es, y según lo que le hayan dicho también, no le hayan manifestado ¿no? de repente por alguna ocasión, como es la separación de patrimonios, entonces si declara la prescripción y no es conyugal, lo tiene que precisar igual en la escritura pública, ¿no? Debe indicarlo, porque de todas formas, la presunción es que se constituya como sociedad conyugal. Si es de otra forma, lo tiene que indicar el notario. Eh, Anotación preventiva de prescripción. Eh, Cuando el trámite de prescripción adquisitiva comprenda la integridad de un predio inscrito, no resulta exigible el cumplimiento del requisito previsto. Ah, ya. Y presentación, a la presentación de los planos de ubicación y localización. Sí, este precedente nos señala, en efecto, lo que les estaba comentando, ¿no? Si la prescripción es respecto de todo el inmueble,
no es necesario la presentación de la documentación técnica. Hay casos en los que igual y nos presentan, ¿no? Pero al registro, ¿no? No es necesario. ¿Por qué? Porque hay identidad y debe haber, si va a prescribir la integridad del inmueble, debe haber identidad en el área y la descripción de los linderos y medidas perimétricas. Entonces, ahí no es necesario que nos presenten a nosotros los planos y la memoria. Basta con la solicitud y el oficio del notario para la anotación preventiva o la escritura pública, nada más, sin documentación alguna, solamente para el caso en que la prescripción es respecto de todo el predio, nada más. De eso se trata este precedente. Solo en el caso que la prescripción se trate de todo el inmueble. Si es de una parte, bueno, ahí sí necesariamente va a tener que presentar los planos. Eh, este precedente nos señala sobre la formalidad de los planos para la anotación preventiva. Es competencia y responsabilidad exclusiva del notario determinar si los planos que se presentan al registro para inscribir los actos relacionados con los procedimientos no contenciosos de prescripción o títulos supletorios o saneamiento de características físicas tramitados por aquel deben ser visados por autoridad municipal o autorizados por verificador técnico, ¿no? En cualquiera de los casos puede ser una visación municipal o puede ser por un ingeniero, ¿no? Un verificador. No son, por ejemplo, no son planos simplemente graficados y ya. O sea, porque hay casos en los que nos presentan, a pesar de que tenemos este precedente, igual nos presentan los planos así y con, o sea, sí, copia legalizada, ¿no? Está el sello del notario, pero no tienen ninguna avisación o firma del ingeniero o el verificador o de la municipalidad, ¿no? Entonces esos planos, por ejemplo, no tienen la formalidad requerida y no van a ser sujetos de calificación, ¿no? Serían como documentos simples, ¿no? Los documentos simples no dan mérito a calificación. Ya. Esto de la prescripción adquisitiva de dominio en partida afectada con inmovilización temporal. También puede ser que haya un inmueble que esté con anotación de inmovilización temporal, pero acá tenemos un precedente, ¿no? Incluso para las judiciales igual, se puede igual anotar la demanda, ¿no? En este caso puede ser igual la anotación preventiva de prescripción. La inmovilización de partidas busca evitar la inscripción en las partidas registrales de actos voluntarios de disposición, ¿no? En este caso no es un acto voluntario de disposición del propietario, sino que es otra persona quien ya tiene la propiedad por el tiempo transcurrido, ¿no? De conformidad con lo prescripto en el numeral 6.3, en consecuencia no es impedimento para admitir la inscripción de una prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, si tenemos un inmueble que está con la inmovilización temporal, no es óbice para la inscripción de una anotación preventiva de prescripción o de la prescripción ya declarada, ¿no? Con la escritura pública. Independización de predios objeto de declaración de prescripción adquisitiva de dominio judicial. Eso también, para independizar un predio, ya, eso creo que igual y ya lo mencioné, pero acá es un precedente. Para independizar un predio, materia de declaración de prescripción adquisitiva de dominio judicial, al igual que la prescripción de dominio notarial, no se requiere autorización administrativa alguna, bastando para ello la documentación técnica que forme parte del expediente a que se refiere el artículo 2, el numeral 2 del artículo 505 del Código Procesal Civil. En los casos que la oficina, en la base gráfica, ¿no? Catastro, establezca que es posible determinar el área remanente, el administrado deberá presentar la documentación técnica de dicha área, suscrita por autoridad competente. Esto porque antes, creo que se veía más en la vía judicial. Les declaraban la propiedad por prescripción, pero adicionalmente se le solicitaba una resolución municipal de independización, ¿no?
pero eso ya era un trámite adicional, ¿no? Entonces ya, como esto de la independización del, o sea, ya, si ya está declarada la propiedad, básicamente era aperturar una partida registral para ese inmueble que ya era declarado propio de uno, ¿no? Es como algo técnico, ¿no? Una apertura de una partida que ya, de un inmueble que ya, del cual ya uno adquirió la propiedad. Entonces, es por ello que tenemos este precedente donde no, ahí nos señala que no es necesaria esta resolución administrativa adicional. No vamos a necesitar la presentación de una resolución municipal de subdivisión o de independización de nuestro predio para que conjuntamente con la declaración de propiedad podamos independizar nuestro predio. No basta, o bien, si es judicial, bastará la sentencia, ¿no? Y si es notarial, pues con la escritura pública, donde señala, para eso precisamente corresponde, en el caso, si van a prescribir una parte, ahí básicamente la escritura pública con los planos, ¿no? Para la independización. Los planos es para eso, ¿no? A ver. Ah, ya. Por ejemplo, este creo que es hace poco. Para extender la anotación preventiva de prescripción adquisitiva, cuando el predio objeto de prescripción comprende parcialmente dos o más partidas, no es exigible la presentación de plano que grafique la parte afectada en cada partida registral, siempre que pueda ser determinada por el área técnica. Por ejemplo, eh, a veces hay casos en los que la prescripción abarcan dos inmuebles inscritos, ¿no? En esos casos, sí, lo normal, lo regular es que si el inmueble a prescribir abarca dos partidas, ¿no? Entonces, pues, mire, una vez nos han solicitado la prescripción de un inmueble, ¿no? Pero el inmueble registralmente está así, ¿no? La mitad, una partida y la mitad está en otra, ¿no? O incluso así, ya, ¿no? Pero la mitad del predio está en una partida y la mitad está en otra. Pero a nosotros solamente nos han presentado un plano graficando la integridad del terreno que van a prescribir, ¿no? Entonces, cuando lo enviamos a catastro, nos señalan el inmueble se encuentra en las dos partidas y nos envía un gráfico referencial donde señala qué parte está en una partida y qué parte en la otra, ¿no? Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, solicitamos que por el principio de especialidad, ¿no? Porque no, al momento que vamos a prescribir, que nos declaran la prescripción, vamos a necesitar saber, determinar cuál es el área que van a prescribir respecto de una partida, ¿no? Porque este inmueble sí comprende los dos partidas y yo lo sé, pero en el registro está en dos partidas. Entonces, en esta partida, quiero saber cuál es el área que va a prescribir y respecto de esta otra partida también, cuál es el área que va a prescribir. Entonces hay que describir, si comprenden dos partidas, uno necesita describir cuál es el área que va a prescribir linderos y medidas perimétricas en esta partida. Y en la otra partida de igual modo, ¿no? Lo mismo para no solo la descripción en la memoria, sino también en los planos. También hay que graficarlo de esa forma. Esta área corresponde a este inmueble de esta partida, ¿no? Y esta área voy a prescribir. Y de la otra partida, pues de igual forma indicarlo. Ahora, hay un precedente que señala que no es necesario en cuanto el área de catastro pueda determinarlo. Y ¿saben qué? En esos casos, ¿cómo es que acá el precedente me dice que no es necesario, si es que lo puede determinar catastro? Pues sí, hay casos en los que sí se puede determinar. Por ejemplo, cuando en una habilitación urbana o en una lotización hay estas áreas en compensación. A veces en las áreas en compensación nos presentan una solicitud de prescripción respecto de este cachito estas habilitaciones pues quedan, no todas son así en cuadros, ¿no? Sino que quedan como en diagonal y hay un cachito de la habilitación que ha quedado, ¿no? Como un área en compensación. Si se puede determinar eso, ¿no? Y es factible porque en la partida ya o en los títulos archivados contamos con documentación técnica, ¿no? Que tengan los datos técnicos
y se pueda identificar, entonces ahí no se le va a pedir porque ya está identificado que corresponde de repente a un área en compensación, como les menciono, y juntamente con la otra lotización que también tiene esa área. Si es que se puede identificar, entonces en esos casos ya no se le va a requerir la documentación técnica, pero lo normal es que siempre se les pida la descripción, si es en caso comprendan, ¿no? Dos partidas. Se le va a pedir la descripción del área que va a prescribir en una partida y la descripción del área que va a prescribir en la otra partida, ¿no? O sea, porque básicamente por el principio de especialidad, porque en cada partida es respecto de un solo predio, ¿no? Acá en el registro tenemos una partida, un predio, otra partida, otro predio, ¿no? Claro que seguro que el usuario que ha prescrito tiene un solo predio, pero abarca dos partidas, ¿no? Pero en el registro para prescribir, para sanear, para regularizar, necesitamos que nos indique cuál es el área a prescribir en una u otra partida. Y con posterioridad, ya una vez que se inscriba su título, ¿no? A nombre propio le declaren la propiedad, entonces ya puede usted hacer una acumulación de inmuebles y ya tener el predio acumulado, ¿no? Ya. Por ejemplo, ya no, otra de las donde no procede la prescripción notarial, pues en las tierras comunales, improcedencia de prescripción adquisitiva de tierra comunal tramitada notarialmente. Esto también es uno de los casos en los que no procede la prescripción notarial en terrenos de las comunidades campesinas. No es procedente anotar o inscribir la declaración notarial de prescripción adquisitiva sobre tierras cuyo titular registral es una comunidad campesina, ¿no? Esto tiene una normatividad especial y también se encuentra fuera del área de prescripción notarial. Ya, y los acuerdos plenarios, por ejemplo, em, básicamente la prescripción adquisitiva de dominio tramitada en sede notarial se inscribe en mérito de escritura pública, ¿no? Acta protocolar o formulario registral. El formulario registral ya no, eh, básicamente, lo que presentan ahora es por el mérito del instrumento público, la escritura pública, ¿no? En algunos casos el acta protocolar, pero en el acta protocolar igual debe contener, lo que nosotros verificamos es casi el mismo contenido de la escritura pública, o sea, mejor, considero que mejor que presente la escritura pública, porque en el acta protocolar, igual cuando nos presenta vamos a tener que verificar lo básico, ¿no? El titular registral, el área que va a prescribir, los insertos de las publicaciones, ¿no? Y lo mismo que está en la escritura pública, ¿no? Y también la prescripción adquisitiva notarial es allá. Si bien no corresponde a las instancias registrales calificar la validez de los actos procedimentales, ni el fondo o motivación. Ya. Tramitados como asuntos no contenciosos, sí corresponde a las instancias registrales calificar la competencia del notario en dicha materia. No, ya. No resulta procedente admitir una prescripción en la vía notarial al amparo de los dispuestos respecto de predios en proceso de formalización de propiedad informal. Ya, por ejemplo, en estos casos se refiere, ya. Básicamente no procede la prescripción en los casos en que los terrenos están siendo saneados por COFOPRI. En esos casos tampoco, ¿no? Si es materia de saneamiento de titulación por el área de COFOPRI, ¿no? Entonces ya entran a competencia de COFOPRI, ya no entran en la vía notarial. Básicamente yo creo que eso es todo por ahora. Gracias. Listo, Espero doctora. haber cumplido con la hora. Vamos a pasar la ronda de preguntas, doctora. Agradecemos a todos los participantes y a la abogada Janet Walpa Camasacari por su excelente exposición. A continuación daremos inicio a la sección de preguntas. Invitamos a los participantes que nos acompañan de manera presencial a levantar su mano si desean intervenir y a quienes se encuentran conectados por Zoom formular sus preguntas a través del chat. Les pedimos que sus consultas sean claras, breves y relacionadas directamente con el tema de la exposición, con el fin de garantizar la participación de todos, y asimismo solicitamos evitar repetir preguntas ya respondidas o realizar comentarios fuera del contexto de la capacitación.
Al término de esta sección, se les enviará una encuesta de satisfacción cuyo objetivo es recoger sus opiniones y sugerencias para continuar mejorando nuestras futuras capacitaciones. Una vez concluida la encuesta, el material de la exposición será compartido por el chat de Zoom para los participantes virtuales y para los asistentes presenciales se proyectará un código QR que permitirá la descarga. Tendrán 3 minutos para poder descargar. ¿Alguien del público presencial desea hacer alguna pregunta? Vamos. Buenas, buenas tardes. Con respecto a los colindantes, el comunicado, ¿se refiere al inquilino o netamente al propietario colindante? Y si es que el dueño vive en otro sitio, ¿se le notifica dónde vive o necesariamente en el predio colindante? ¿Aló? Ya. Sí, el respeto de los colindantes, la norma nos dice poseedores o colindantes, poseedores colindantes, ¿no? En todo caso, ¿quién es el que está viviendo ahí, ¿no? La persona que está habitando. Puede ser un poseedor, puede ser, si usted, la persona que esté poseyendo. De repente el titular no está o es un arrendatario, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ser el que está poseyendo ahí. Ahora, puede ser. Claro, o sea, sí, claro, si es un inquilino, no, porque es como que el propietario es otro, ¿no? Entonces tiene que ser el propietario. Está, podría de repente nombrarlo como testigo, puede ser, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser el colindante, el propietario o el poseedor que está ahí como propietario, ¿no? Que sea pues un propietario, un poseedor propietario que sean los colindantes, ¿no? Ahora, el lugar de notificación, a veces ponen ahí la dirección de los colindantes, pero ahora, como es ya diligencia del notario, si es que en caso que el notario advierta que tiene un domicilio distinto, que no es ahí mismo, entonces ya entra pues en conocimiento del notario y puede y tiene la facultad de notificarlo en el sitio donde advierta que tiene su nuevo domicilio, porque eso forma parte de la diligencia que tiene el notario para el trámite del procedimiento, porque en todo caso, si digamos que no lo notifica o no sé, en este caso, no habría por qué no notificarlo. Precisamente se le pide que sea una posesión pacífica pública como propietario, entonces no habría por qué no notificarlo. Por eso, como le decía, así como en el caso de los colindantes, si nosotros advertimos que tiene otro domicilio, pues lo notificamos en ese otro domicilio. Así como de repente advertimos que el titular ha fallecido y tiene herederos, pues entonces el notario verificará eso y lo notificará en la dirección que principalmente es en el RENIEC que ubican, ¿no? Su dirección. Si por conocimiento ya tienen otro domicilio, también lo indican este domicilio. En caso que no sepan el domicilio, ahí sí manifiesten en la solicitud que han agotado los medios destinados a conocer ese domicilio, ¿no? Todo lo que se conozca hay que declararlo en la solicitud. Ujú. Doctora, disculpe, en el caso de una prescripción, yo estoy llevando a cabo una que ha sido vendida por una cooperativa. Ujú. Ya, el CRI que me han presentado para poder hacer la solicitud manifiesta todos los de ese lote, pero asumo yo que debe haber una partida matriz donde están compelidos todos los lotes que se han tenido. En el caso de que yo ponga a los propietarios, ¿a quién debo de dirigirme? ¿A la cooperativa o a todos los propietarios que aparecen de ese lote? Allá. Eh, por ejemplo, ¿usted sabe de cuál es la partida de ese inmueble? Ya. Entonces, en ese caso tendría que hacer como un levantamiento topográfico, ¿no? Presentar sus planos y presentar aparte, no como un título, sino como una búsqueda catastral para ubicar de repente si se encuentra inscrito, cuál es su partida y le van a indicar en la evaluación gráfica a qué partida corresponde, porque si no sabemos, primero vamos a determinar si este inmueble se encuentra inscrito, si está inmatriculado o no. Ajá. Que ya tiene una habilitación urbana, ya Ya. está todo eso.
Ya, el lote ya está inscrito como tal y ese se ha subdividido en manzanas, lotes y Ya. tal más. Entonces la pregunta es, cuando yo solicito ante quién voy a prescribir, tengo que mencionar a todos los que aparecen en ese CRI como propietarios y a la cooperativa, que fueron con los que firmaron su copia, perdón, su escritura pública hace años, ellos como propietarios para la compra-venta. Ya. A todos ellos los tengo que mencionar dentro de la solicitud. Ajá, o sea, por ejemplo, si yo voy a prescribir un lote y una manzana de una partida que es matriz y en la matriz están inscritos como 10 titulares, tengo que mencionar a los 10 titulares, a todos. Ajá. Posiblemente hayan más transferencias de acciones y derechos cuando son extensiones grandes de terreno. Entonces, en esos casos, como les he mencionado, lo que hacemos es presentar nuestra solicitud y solicitamos la anotación preventiva para que esas transferencias, o sea, para que solamente consideremos los propietarios a la fecha de la inscripción de nuestra anotación preventiva y ya no los demás. Pero sí necesariamente tienen que notificar a todos los que están inscritos en el registro, a todos los que están como copropietarios. Ajá, claro, seguro, como ahí les saldrá pues toda la relación a todos tienen que mencionarlo. Ajá, sí. Ajá, eso ocurre cuando hay una transferencia de acciones y derechos, transferencias, sí, de alícuotas. Entonces, en ese caso, pues, como es un dominio de alícuotas, no podemos determinar nosotros qué parte del inmueble le corresponde a cada copropietario. Entonces, de todas formas, necesariamente, hasta que no haya una división y partición, es necesario que incluyan a todos los titulares de la partida en la solicitud de prescripción. Habitantes, a mis testigos y tendría que hacer un edicto. Claro, ajá, exacto, exacto. Si desconoce el domicilio de todos sus copropietarios, entonces solicite igual y deja constancia. Desconozco, ¿no? El domicilio de tal persona o de la integridad o de los que desconozcan, ¿no? Solicitando que se notifique mediante edictos, ¿no? Y en ese caso el notario procederá dentro de su labor a efectuar el edicto a todos los copropietarios, pues, ¿no? A todos los que figuren con derecho inscrito. Ujú. Doctora, buenas tardes. Sí, Sí. gracias por su ponencia. Con respecto a la última parte de de su ponencia, decía, ¿no? Que los predios que provienen de COFOPRI, Ajá, justamente quizá mi pregunta sea algo redundante ya. y personal, doctora, pero el predio que queremos prescribir, efectivamente, el predio matriz está inscrito en los registros públicos. Lo que queremos inscribir es el 50% de acciones. eh, y ese 50% de acciones ha sido donado por los padres a los hijos. Entonces, mi pregunta en ese sentido, doctora, quería saber si sería factible, ¿no? Esa prescripción, considerando que ha sido regularizado el predio matriz mediante COFOPRI. En estos casos que se refiere al trámite de COFOPRI, lo que mencionaba en la resolución, en la jurisprudencia, quiere decir que, por ejemplo, estén ahorita mismo en un procedimiento de saneamiento de titulación. Si de repente todavía estos predios de posesión informal todavía están a cargo de COFOPRI, ¿no? Entonces, si ese procedimiento todavía está a cargo de COFOPRI, entonces ya no entra el notario a declarar la prescripción, porque este saneamiento ya está a cargo de COFOPRI por la titulación, ¿no? En ese procedimiento. Entonces, en el caso del procedimiento notarial, si ya está COFOPRI, entonces ya no entra el procedimiento de saneamiento a cargo del notario. En ese caso. Ahora, en su caso sería, me dice que ya le ha transferido la titularidad COFOPRI o eso no le entendí. Bueno, el predio matriz ya está inscrito, como le decía, doctora, regularizado por COFOPRI, ya pertenece a una persona natural. Ajá, entonces, y bueno, ese 50% que queremos prescribir ha sido donado mediante un contrato. En aquel entonces, en el año 94,
por ausencia de un notario ha sido ante un juez se ha celebrado. Entonces quería saber si se puede prescribir ese 50%, doctora. Lo que podría hacer es si hay como podría no indicarlo como acciones y derechos, ¿no? Yo me imagino que ya hay un acuerdo o un contrato donde se ha transferido un área física, porque la prescripción es respecto de un área física del mueble, ¿no? Entonces, si usted ya tiene un área física determinada, puede prescribir esa área, no acciones y derechos. Entonces, debe tener en cuenta que si le han transferido, digamos, 100 metros cuadrados, es posible que pueda prescribir siempre que su predio, para empezar, se encuentre en zona urbana o en zona de expansión urbana y que efectivamente tenga un documento de que le han transferido la propiedad o la posesión para hacer sus plazos, suma de plazos posesorios, ¿no? Si es respecto de un área física que cumpla con estos requisitos de la habilitación, zonificación urbana, que se encuentra en zona urbana, sí puede prescribirlo, ¿no? Y que no tenga oposición alguna, claro. O sea, si es que, siempre que sea un área física, ¿no? No es con acciones y derechos, voy a prescribir 50% de acciones y derechos, o no sé, tengo un terreno de 200 metros cuadrados y sí me han transferido 100 metros cuadrados, entonces, y está en zona urbana, y soy propietario, ya han transcurrido más de 10 años, entonces sí puedo prescribir, siempre que cuente con los requisitos, ¿no? Ahora, si es una zona ubicada de repente identificado como unidad catastral o zona agrícola, en esos casos no va a poder prescribirlo, ¿no? Si ya tiene un área física determinada, entonces sí, pero no del 50%, sino del voy a prescribir 100 metros cuadrados o 200 metros cuadrados del área que forma parte de este inmueble de mayor extensión inscrito en la partida tal, ¿no? Esa es la forma correcta de identificar a un predio que va a prescribir y que forma parte de una partida extensa, ¿no? De repente es un lote y va a prescribir usted la mitad, ¿no? Entonces ahí puede decir, voy a prescribir no sé, 50 metros cuadrados, 80 metros cuadrados o lo que corresponda a su caso, ¿no? En lugar de decir acciones y derechos, porque las acciones y derechos no los va a poder prescribir. Incluso cuando lo presenta al notario, el notario va a evaluar su caso y va a decir, a ver si efectivamente ha cumplido según los documentos, desde qué fecha usted viene poseyendo y va a contabilizar desde ahí los 10 años, si ha pasado los 10 años, si está en zona urbana y si es que tiene algún litigio o no, si es propietario pacífica, continuo, público, ¿no? Ya. Eso. Doctora, nos hemos traspasado del plazo. Vamos a apoyar con los de virtual para culminar rápido. Vamos a coger unas Ya. 3 preguntas. Gilda nos consulta, en el caso de una nueva construcción, como un departamento independiente en el segundo piso, ¿se puede realizar la prescripción de un departamento? Ya. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? En el caso de una nueva construcción, como un departamento independiente, precisa que es en el segundo piso, ¿se puede hacer esta prescripción adquisitiva también de departamentos? Ya. Por ejemplo, creo que sí, no me faltó mencionar que en el caso de unidades inmobiliarias es posible que podamos prescribir un local comercial, un departamento, sí. De repente el departamento se ubica digamos, en la azotea, en el último piso, en el cuarto piso, y haya un nivel de azotea, pues los aires, ¿no? Azotea, quinto piso y azotea. Y, por ejemplo, si el predio se encuentra sujeto a régimen y el quinto piso es, pues, todo el piso está, la unidad abarca solamente el quinto piso, puede prescribir todo el piso, pero si desea prescribir además la zona de la azotea, ¿no? En ese caso, puede prescribirlo, pero ¿sabe qué? Si es que se encuentra sujeto a régimen, el acto previo va a ser la modificación de ese reglamento interno que ya está inscrito, porque si no, ¿cómo va a incluir? O sea,
ya está inscrito bajo régimen. Ese es inmueble, no es un inmueble como un terreno, no es que lo pueda prescribir, básicamente voy a prescribir el área tal, el departamento tal, sino que aquí ya hay un régimen establecido. Este régimen, digamos, cuenta como son 5 pisos que le mencioné, digamos que son como 5 unidades inmobiliarias y ya está establecido las unidades inmobiliarias y las zonas comunes existentes en esta edificación. Entonces, puede prescribir la unidad 5 en el quinto piso en su totalidad, pero si quiere prescribir la azotea más o de repente solamente la azotea, en este caso creo que quería prescribir un nivel más, ¿no? Si van a prescribir ese nivel, primero tiene que haber una modificación del régimen, del reglamento interno. Primero, vamos a ver si este nivel de azotea constituye zona común o es un área reservada. Si es un área reservada, entonces sí podría prescribir, pero en ese caso tendría que modificar el reglamento interno para incluir esta nueva unidad inmobiliaria como parte del régimen, para que esté dentro del reglamento interno como una unidad inmobiliaria más. No es una prescripción, no es una prescripción normal como si adquiriéramos un departamento o un local comercial. Ya. No- Ya, creo que exacto. Virtual. Sí, como le estaba explicando, no es como una prescripción normal de un local comercial, sino que también debe haber una modificación previa del reglamento interno para incluir esta nueva unidad en el régimen. Listo, doctora. Pasamos con la última pregunta de Guillermo que nos indica. Si Cofopri en algún momento entregó títulos y saneó, pero no se pudieron sanear algunos lotes, ya han pasado muchos años, más de 13 años, ¿puedo iniciar la prescripción adquisitiva cuando el registro está como titular Cofopri? Ya. Sí, bueno, en este caso, vamos a ver primero, antes de presentar su solicitud al notario, lo que primero debemos ver es que si este inmueble está en una zona urbana, si ya es urbano, si ya está de repente lotizado porque ha pasado muchos años, entonces ya me imagino que se encuentra en una zona urbana o de expansión urbana, ¿no? Entonces, si se encuentra en una zona de expansión urbana y puede acreditar que es urbano y que no hay litigio, entonces es posible que pueda acceder a la prescripción, siempre y cuando verificando los requisitos de la prescripción notarial. Eso lo va a verificar exclusivamente el notario, ¿no? Ahora, lo que pasa es que en el caso del saneamiento de titulación, de Cofopri estaba mencionando que es para los trámites de saneamiento que se está llevando en el momento. Por ejemplo, si hay un trámite, si hay saneamientos de posesiones informales que están a cargo de Cofopri, entonces en ese caso no va a ser posible la prescripción notarial. No, eso sería todo. Listo, doctora. Agradecemos a todos los participantes, así como la valiosa intervención de la abogada Janet Hualpa, a quien le cedemos estos últimos minutos para despedirse de los presentes. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero haber resuelto algunas dudas. Sigan siempre constantes en la capacitación de SUNARP, que siempre es bueno para presentar algunos títulos y no sean pues observados o tachados, ¿no? A veces estos tips así que son puntuales para que podamos presentar mejor nuestros títulos y lograr la inscripción, ¿no? Gracias a todos por su asistencia y participación. Gracias. Listo, doctora. Procederemos ahora con la encuesta de satisfacción y del material de